por un lado observado, pero también se sienta solo, como que tiene que sentirse solo en la experiencia y hay un punto en el cual queremos compartir también cómo fue para nosotros y hay menos espacio para eso. Entonces te quedas con eso adentro. Lo que yo te aconsejo es que si igual vas a querer escuchar la clase, hoy vamos a hablar de lo que se llama los tratamientos o la guilla, por así decirlo, em, que es o sea, culturalmente sensible, o sea, cómo acercarnos a la persona y cómo tratar de ayudarla según su background cultural, religioso, que es súper importante. Estás invitada a quedarte y después no sé si estás en terapia o no, pero si es que sí, es importante que después, por ejemplo, lo hables con tu terapeuta, qué fue lo que te pasó, qué fue lo que te volvió a mover. Hay veces que volvés a escuchar cosas y hay ciertas partes que te pueden de vuelta dar como una validación y hay ciertas cosas que puedes sentir que acá todavía hay espacio para trabajar y para sanar. Así que te lo Después otra dejo. cosa, esto sí es una queja, ¿no? Yo Sí. creo que este es un espacio especialmente para religiosas y que a mí me aceptan. Entonces, cuando le hacen cuestionamiento a las costumbres religiosas, yo no estoy de acuerdo, porque si uno viene para criticar, tiene que no entrar a este Zoom. De vuelta, yo creo que está escrito que hay 70 caras para la Torá y por lo tanto también hay 70 caras de cómo ver la vida y cómo entender ciertas situaciones. Yo te puedo nada más decir desde mi experiencia personal como mujer religiosa, como terapeuta y también como alguien que se dedica a la investigación, ¿no? A través de la universidad, que cuando tuve que empezar a investigar cómo el mundo también vive y escribe sobre el mundo religioso jaredí, al principio me quedé re mal y fue tipo, ah, no, estos son unos chantas, no saben nada, la academia es una porquería, tipo, nada que ver. Me llevó un tiempo como entender de que hay cosas de que a nosotros nos duele ver de nosotros mismos y no me parece que sea hablar mal, me parece que hay críticas eh, que caben dentro de cada sociedad porque ninguna sociedad es perfecta y creo que a veces las críticas vienen para un lugar de trabajo, en qué lugar podemos crecer como comunidad, en qué lugar podemos crecer y también ver los puntos débiles de las comunidades, que todos lo tienen. No me parece que sea específicamente para criticar el sector ortodoxo, sino que es más como para ver dónde están lo que se llaman los puntos débiles o los puntos, los blind spots, los puntos ciegos, ¿viste? Como de los espejos en la cual pasan todas las comunidades, ¿no? Yo así por lo menos lo vivo yo y me parece que viene más como por un lugar de crecer y de ver cómo trabajamos con las debilidades, porque nadie acá va a poder cambiar a nadie, ¿ok? Sino como decir, bueno, esto es lo que hay, este es el problema que se presenta, este es el desafío que se presenta con esta comunidad y qué se puede hacer con esto. ¿Vamos? Bueno, Sí. genial. Entonces, arrancamos. Si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta, Besim Jarrabá. Ok, entonces empecemos. Quiero preguntarles, así como Vegadol, ¿quién de ustedes, o todos ustedes a lo mejor, no sé, están en contacto directo, así sea que pertenecen a una comunidad ortodoxa o conocen o tienen hijos? ¿Cuál es como su contacto, también por lo que dijo Mónica un poco, cuál es su contacto o su conocimiento con el mundo religioso, por ejemplo? Tienen que sacar los micrófonos si quieren hablar. ¿Puedo empezar? Sí, Yo voy a Jabad, antes iba a Moldes y la verdad que uso a la comunidad para que me ayude, espiritual o anímicamente. Y ahora el de Jabad es ok. más social porque comparto más, porque Moldes es muy estricto y yo no lo podía cumplir. Jabad es más, ¿cómo se dice? Más de Kirú. Ok, yo miro para acá porque estoy anotando ciertas cosas que ustedes dicen para después resumírselas. Ok, entonces tenemos, gracias Mónica, entonces tenemos, por ejemplo, la comunidad como una ayuda, como un apoyo emocional. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Para qué sirve una comunidad? Perdón, justo me levanté un momento y no escuché la pregunta.
La pregunta es, ¿quién de acá pertenece a alguna comunidad ortodoxa o tiene conocidos, o sea, de manera directa, em, y conoce lo que es la vida dentro de una comunidad? ¿Cuáles son los puntos? O sea, para qué me sirve estar dentro de de una Keilah, por ejemplo, ¿no? Yo Una formo Keilah, parte de una comunidad religiosa. Ok, ¿y qué es lo que te aporta en tu vida, por ejemplo, ser parte de una comunidad? No ser religiosa, sino ser parte de una comunidad. A ver, no lo pensé nunca así, porque nací en una comunidad y me parece que es lo común, lo normal. Ok, Eh, la comunidad es como una familia ampliada. Te exacto, ok. permite tener y compartir actividades con personas que tienen tu estilo de vida, donde también hay reglas, hay cosas, hay límites que te definen y límites de lo que no se permite o si se permite dentro de esa comunidad. Hay una cultura, digamos, donde cada participante de esa comunidad, un poco más, un poco menos, para formar parte, tenés que más o menos ubicarte en cierta normativa, cierto estilo de vida, cierta moda de ropa. Y también hay actividades que se supone que son de interés porque como tenés ese estilo de vida, en esa comunidad van a generar actividades, charlas, cenas, conferencias que tengan que ver con la gente de esa comunidad. O sea, te da compañía, te da pertenencia, no sé desde qué punto de vista lo decís, ¿no? Pero es No, muy perfecto. amplio, es muy No, pero creo amplio. que ¿Para que qué sirve vivir en comunidad? sí, sí, es muy amplio, pero creo que dijiste varios puntos que son súper importantes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Mónica, creo que tú también querías decir algo. La otra, Mónica. Yo, buen Sí. día. Hola, buenísimo. Buen día, todavía no hablé con nadie. Eh, la comunidad es fundamental para la vida de una persona. Una persona no se constituye emocionalmente sin una vida común con otro. Primero va a ser la familia, luego va a ser el jardín, la escuela primaria, la escuela secundaria, si tenés posibilidades de un marco terciario o universitario. ¿Y después qué? Lo importante es estar siempre en red, como se dice ahora, en comunidad, porque la comunidad aloja, sostiene, abraza, ayuda y hacemos honor a ese principio de que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces yo pienso que es importante estar en comunidad, con la comunidad, participar en forma permanente y establecer una red de vínculos afectivos. Yo actualmente no pertenezco a ninguna comunidad. Voy a un templo, voy a otro, voy a una conferencia, voy a una marcha, pero sé que tengo mi comunidad judía que me aloja, que me ampara, que me convoca, y eso me hace muy bien. Genial. Bueno, entonces, si podemos definir qué es una comunidad o cuáles son, por ejemplo, los plus y los contras de vivir en una comunidad, podríamos decir que, acá tengo la hojita, que la comunidad, por un lado, eh, nos da un sentido de pertenencia, define quiénes somos, ¿no? Nos identificamos con los valores también de esa comunidad específica. También un espacio para poder compartir. Nos olvidamos, o sea, justo Mónica también ha hablado como de, de una ayuda emocional, o sea, algo que define mucho a la comunidad judía ortodoxa es el tema del gesed. Por ejemplo, una mujer da a luz, todas le cocinan, hay alguien que está enfermo, se ocupan. La vida en comunidad es de ayuda mutua y de pertenencia mutua. Alguien acá lo dijo perfectamente, creo que fue Rachel, que es como una familia extendida. Y el que vive dentro de una comunidad es como parte de una familia que, como toda familia,
tiene sus limitaciones, o sea, tiene como sus reglas del juego, ¿no? Como en la casa se come tal cosa o se hace tal cosa. Y por otro lado, también tiene sus cosas positivas que hacen en conjunto. Y hay las peleas dentro de la familia como dentro de la comunidad cuando hay desacuerdos, ¿ok? Y es un espacio obviamente para compartir y es un espacio que nos da una cierta seguridad, ¿ok? Por otro lado, como dijimos antes, las comunidades tienen sus limitaciones y también tienen sus reglas del juego. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando dentro de una familia uno decide salirse de las reglas del juego? Un segundo que el chico quiere salir del cuarto. Ya, dale. Bye. Ani pensaba, lolikanes, ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno se sale o rompe con los límites del juego? Entonces, por lo general hay algo que se llama como un castigo social, ¿ok? Los castigos sociales cambian, ¿no? Según la comunidad y según también como el nivel de, no sé cómo se dice esa palabra, pero cuanto más cerrada, por ejemplo, va a ser la comunidad, entonces por lo general las expectativas, ¿ok? De cumplir con las reglamentarias de esa comunidad van a ser más altas y por lo tanto para poder como contener esas reglas, entonces también el miedo, ¿no? O los castigos sociales para aquel que transgreda con las reglas sociales va a ser mayor. Y de esa manera la comunidad se asegura que no hayan gente que se salga de las reglas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo sé ahora que si yo salgo sin peluca, si salgo sin peluca, por ejemplo, a la calle, ¿ok? Y me ven del colegio de mi hija, lo más seguro que va a pasar es que me llame la directora del colegio, si es que tengo suerte y la agarré en un buen día, y que me echen a la nena del colegio. No, mi amigo. ¿Ok? Ay, perdón. Me falló. Está la babysitter afuera y están todos mis hijos adentro. No, no, esto no lo estoy entendiendo. Titsu, bebacaya, slija. Entonces, lo que pasa es que, al fin y al cabo, de vuelta, cuanto más cerrada sea la comunidad, mayor va a ser la presión social para mantenerse dentro de las reglas de la comunidad. Cuanto más abierta es la comunidad, por lo general son comunidades que son más individualistas, o sea, más parecidas al modelo de vida del mundo occidental, y por lo tanto hay un enfoque mucho más liberal y mucho más individualista. Como por ejemplo, tipo, yo hago mi Avodat Hashem como a mí me gusta, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de las comunidades y dentro de cómo vamos a vivir o cómo podemos ayudar a una persona que está viviendo violencia, así como nosotros sabemos de que ciertas familias tienen ciertas reglas, por ejemplo, no sé si ustedes cuando eran chicas, hay amigas habían chicas que decían, ay no, si yo hago esto mis padres me matan, y habían chicas que decían, ay no, tipo, a mí mi mamá me redeja y fuimos juntas, no sé, como que habían diferentes tipos también según cómo era la familia y cómo se manejaba con ciertas reglas, o por ejemplo el tema de salir con chicos o no salir con chicos. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, si yo agarro a una mujer que pertenece a una comunidad que es específicamente cerrada y la obligo, no sé si esa no es la palabra exactamente, pero la aconsejo a hacer algo que en realidad dentro del mundo occidental a lo mejor, o dentro de una Argentina más abierta, ¿tá? No dentro de una comunidad judía ortodoxa, no solamente es aceptable, sino que se vería como un acto heroico y de fuerza, a esta mujer que vive, por ejemplo, en una comunidad muy cerrada, ¿ok? En la cual la condena social va a ser tremenda si ella hace, por ejemplo, algo que va en contra, por ejemplo, de los códigos sociales. Yo a esta mujer la maté porque la dejé sola al final. Y nosotros todo el tiempo tenemos que pensar cuando damos un consejo, cuando ayudamos, cuando tratamos de pensar en conjunto con otra persona, para empezar a tomar en cuenta cuáles son las reglas de su comunidad. Y hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, lo primero que nada es si tiene o no tiene apoyo familiar. Y cuál también es el mamad, cómo es el estatus social de su familia. Porque si, por ejemplo, no es lo mismo, si estamos hablando de una chica que viene de familia de Rabanim,
¿ok? De una chica que es Balat Shuvá y que los padres son Hilonim, por más de que estén en la misma comunidad. ¿Se entiende el por qué? ¿Podés repetir la palabra? Los padres son Jeronim. Son rabinos, por ejemplo. El papá es rabino No, de no, alguna no. comunidad. Los otros padres. Ah, que no son religiosos. ¿Cómo se dice? Hilonim, Gilonim. sí. Nueva palabra. Gracias. Todos los días se aprende Gilonim. algo nuevo. Sí. Entonces, va a ser muy diferente, por ejemplo, también el poder de contención de ciertas familias y cómo esto va a afectar socialmente a la persona. ¿Ok? Eso es número uno. Lo segundo que tenemos que tratar de siempre entender y ver de que cómo vemos la violencia, cómo entendemos la violencia y cómo buscamos ayuda dentro de la violencia se ve afectada por el enfoque cultural. Expliquemos. Em, por ejemplo, en las culturas árabes, acá en Israel, tipo, se hizo, cuando hicimos todo el estudio sobre cómo la cultura afecta el entendimiento de la violencia o el approach a la violencia, una de las cosas que entendimos es que para una mujer árabe, por ejemplo, ella si habla delante del marido, ¿no? En una conversación en donde hay más personas, sin pedirle permiso antes, eso está visto como que ella está degradando al marido. Y él, para volver como el honor a su hombreada, se puede parar perfectamente y darle un cachetazo. Incluso el hijo, también, si ella, tipo, en ciertas comunidades árabes más cerradas, por ejemplo, ella también tiene que hacer lo que el hijo mayor le dice, ¿ok? Después de cierta edad. Entonces, el hijo, si siente, por ejemplo, todo el tema, por ejemplo, de los asesinatos por honor, por ejemplo, si la hermana sale con un tipo y se escucha como que tuvo relaciones extramatrimoniales o incluso que no está casada y tuvo relaciones con el otro, los van a ir a matar a los dos. Los matan tipo asesinato, las tiran por las ventanas, o sea, como que hay miles de casos de esos, pero Wow. culturalmente no hay una sanción cultural dentro del mundo árabe porque está built in, así es, ¿ok? Entonces, vos vas, por ejemplo, y tratás de explicarle a esta mujer, mira, es una locura lo que estás haciendo. Para ella poder vivir en paz con esa idea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Irse Si de ella la acepta, comunidad, ¿eh? irse. Exacto, ella se tiene que ir de la comunidad. Lo cual, dentro de la cultura árabe, si una mujer se va, por ejemplo, de su Pierde los comunidad, hijos. aparte de que pierde a los hijos, puede escaparse, la van a buscar y la van a matar, o se tiene que ir del país y empezar una vida de cero sola, con los hijos. ¿Ok? Dentro del mundo judío religioso pasa algo muy parecido. Nadie va a matar a nadie, gracias a Dios. Somos como un poquito más, en el sentido, avanzados culturalmente, Civilizados. pero civilizados, exactamente. Pero, por ejemplo, cuando una en ciertas comunidades busca ayuda, por ejemplo, de la policía o de las autoridades, em, seguramente lo que le van a hacer es lo que llama un jerem. ¿Escucharon alguna vez la palabra? Sí, un Le- juicio. No, Espinosa. no, jerem no es juicio. Jerem es, Mediación, no, Que no, mediación. le no, 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 hicieron a no. Espinosa, Segregación excomulgación. social. Segregación social. Excomulgación. ¿Tá? Los van a echar a los chicos del colegio, a ella no va a poder entrar al Beta Knesset, por ejemplo, le van a gritar cosas horribles en la calle, las vecinas y las familias cercanas no van a dejar que jueguen los hijos con los hijos de ella, y le van a hacer la vida un poco imposible, ¿ok? Y esto pasa, por ejemplo, en más que nada en culturas hasídicas, que son muy, muy, muy cerradas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona, por ejemplo, una cultura judía ortodoxa que es más cerrada, ¿ok? Como por ejemplo en Argentina yo creo que sería Yuba, ¿no? No sé bien exactamente, no quiero decir nombres Sí, porque no conozco sí. todas las Es una de comunidades. las, es una de las escuelas más cerradas. Sin Ok, embargo, yo he atendido chicos de Yuba y familias que me han consultado. Yuba no son hasídicos. no, no son hasídicos, yo sé. No, no lo veo que eso sea tan cerrado ahí, pero sí que se trata de cuidar
Me parece que el mensaje es como que quieren preservar la familia más allá de todo, por los hijos y No, por... entonces, ¿sabes qué, Rachel? Mira, me parece que tenés razón en algo. Eh, dije yo porque en Sí, verdad no no digas conozco. Y nombres. voy a sacar los nombres de las comunidades porque de verdad no conozco y tampoco quiero hablar como mal o erróneamente de ningún tipo de comunidad. Sí, Pero la sí, idea es que ustedes entiendan de que cuanto más cerrada la comunidad va a tener tendencia siempre a tratar de arreglarse entre ellos mismos y ellos solos y obviamente con la guía rabínica, o sea que todo lo que venga de afuera, así sea la psicología, la abogacía, la policía y todo eso, va a ser como más de afuera. ¿Por qué? Porque ellos no entienden nuestra cultura, no sí, respetan nuestros puntos de vista, etcétera, etcétera. sí. Así es más Yo en Israel. tuve, Sí, tuve una consulta en una ocasión de una mujer, que no sé si se llamaba violencia, porque no, pero la pasaba muy mal con el marido y no tenía con quién hablar. Se abrió un día y me habló y nunca más después quiso volver a hablar porque le intenté mostrar algo en mi ignorancia, fue hace muchos años. Y ella me dijo, no, Rachel, vos no entendés, yo no puedo hablar de esto con nadie porque la morá me mata. La morá era la esposa del rabino, y no voy a decir de qué comunidad, no importa, no viene al caso, pero realmente nada, cero, no puede escuchar nada, está atrapada tal cual como lo que estás describiendo. exacto. Entonces, justamente por eso, cuando hicimos el estudio acá en Israel, que fue un estudio fue un estudio internacional que hicimos no solamente cómo afecta la cultura a la entrada de la violencia y la vivencia de la violencia, sino también con la parte de cómo ayudar según las culturas. em, una de las cosas que entendimos es que, por ejemplo, dentro de las comunidades colectivistas, así como las comunidades árabes, las comunidades judío-ortodoxas, una de las cosas que tenemos que tratar de ver es que, y entender y aceptar, de que muchas veces las mujeres van a optar, lejatjila, quedarse dentro de un matrimonio violento porque el mejir, ¿cómo se dice? El precio y la condena social de estar divorciada va a ser tan grande que al final es peor para ellas irse que quedarse y buscar maneras de cómo vivir una vida más saludable dentro del marco de la violencia, que ese fue uno de los estudios que yo hice, que fue como, por ejemplo, los recorridos de recovery. Recovery es como de recuperación personal dentro de una vida con violencia, que buscamos maneras de cómo se puede ayudar a una mujer y apoyarla a pesar de que siga dentro de un marco de violencia. ¿Ok? No estamos hablando, eso sí, de violencia que pone en peligro la vida de la persona, ¿ok? Sino que estamos hablando más, por ejemplo, de violencias emocionales, económicas y todo eso, que igual también, o sea, las secuelas son terribles y creo que también es un estilo de, como de muerte emocional lo que pasa ahí al final, pero hay formas de que la mujer se puede ayudar a sí misma. Entonces, con esto no estoy diciendo de que hay que apoyar a una mujer, no apoyar, esa no es la palabra, como incentivar quedarse en un marco de violencia, pero también no hay que incentivar así nomás a una mujer judío religiosa salirse, ¿no? No. Al contrario, yo quería traer otro tipo de, no sé si se llama violencia, pero yo en una oportunidad tuve una llamada telefónica de un pediatra que me dijo, Mónica, ¿tenés horario hoy? Porque te quiero mandar a una paciente, la mamá de unos chicos. Esta chica llegó embarazada, se tiró así en el sillón de la sala de espera y me dijo, no doy más. Tenía 23 años y esperaba el séptimo hijo. Y ella no quería tener más niños porque nos daba más. Y los rabanim y la comunidad le decía que no. Yo le he ido a atender a la casa porque ella era una escalera de niñitos. Entonces,
cochecitos, niñitos, pañales. Ahí aprendí lo que era la tzedaká, porque encontré en la cocina llena de paquetitos de comida, y era que toda la comunidad le mandaba comida, porque ella no podía ya ni cocinar, no tenía tiempo. Entonces, mi pregunta es concreta: la maternidad continua es una forma de violencia Es al una cuerpo excelente de la pregunta, es mujer. una excelente pregunta. En uno de los artículos que escribí, que están publicados, los pasé ahora al grupo. Después, si quieren, se los pueden pedir a Maelena o a Rageli o a Sheila, ¿no? Pero no es que estar equivocándome con el nombre, perdón. Pero las Sheila, chicas, Sheila, sí, ahí a la Sheila, lo Sheila. dije bien, lo dije bien. Yo tengo tipo un problema serio con los nombres. Entonces, justamente hablamos del tema de los embarazos. Los múltiples embarazos no son un tipo de violencia. Todo tiempo de que la mujer y el hombre quieran, pero obligar a una mujer a quedarse embarazada o a no quedarse embarazada, ¿ok? Como una manipulación emocional o como una forma de control, es como otra forma más de violencia, seguro. Dentro del mundo religioso sí vimos que había un tema, o sea, como uno de los factores de violencia característicos dentro del mundo religioso eran los múltiples embarazos, o justamente como todo el tema de los embarazos jugaban o para acá o para allá, como que él no quería más hijos o él no quería hijos, y dentro de la comunidad religiosa también no dejar que la mujer tenga hijos si solamente tenés 2 o 3. Digo solamente porque dentro del marco religioso se acostumbra a tener bastantes hijos. eh, También era como una forma de controlar, porque quería que ella no pierda la figura o porque, no sé, otras cosas. Pero también, como tú decís, tuvo un caso que el tipo le sacó a la fuerza el diafragma, así nomás. Eh, bueno, fue algo, obviamente, un acto extremadamente violento, porque él no estaba de acuerdo con los anticonceptivos, por ejemplo, ¿está? Entonces, seguro que puede ser también otra forma de violencia. Pero bueno, también muchas veces las mujeres, quiero decirlo, de que cuando estamos hablando del aspecto cultural, muchas veces las mujeres mismas son las que quieren tener hijos porque da un estatus social. Te pone como un lugar como de qué tzadiká, qué genia, qué esto, qué lo otro. Y entonces eso es lo que estábamos hablando antes, como de las sanciones sociales o como de las expectativas sociales y culturales, ¿no? Por ejemplo, y que al final lo que pasa es que ellas mismas no pueden, o sea, no pueden, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la amot de Rogeli? No pueden con eso, o sea, no pueden contener esa Sí, demanda. conteneva. ¿Cómo? Sí, sí, conteneva. Claro, contener esa demanda. Entonces, al final lo que pasa es que ellas justamente se rompen, o sea, no se rompen, pero se quedan como que no dan más. Me estoy escapando a otra pieza. No, esto también es violencia. No es violencia, pero bueno, la cuestión es que al final lo que pasa es que ellas mismas no pueden contener esa demanda social y terminan justamente como lo que vos estás contando acá, Mónica, que al final pasa una negligencia terrible con los chicos, ¿entendés? Porque no dan abasto con la vida y no dan abasto con las exigencias, ¿no?, que tienen. Pero de Yo vuelta, quisiera una cosita. A veces la misma mujer, como es fruto de esa comunidad, tiene también ese objetivo. Lo ve como algo bueno, positivo. Ella misma no quiere transgredir las tradiciones como las haya sí. entendido que son. Y no puede diferenciar lo que ella elige con lo que le eligen. Lo que ella entiende que le eligen, porque a veces tampoco es lo que se espera, lo que le exige. Puede ser el marido, pero no toda la comunidad exige todo No, a cien por todos. ciento, 100%. Por eso dije que muchas veces tenemos que ver todo en el contexto cultural, ¿entendés? Porque si vos, por ejemplo, subís de estatus social según la cantidad de hijos que tenés, por ejemplo, que hay algo en eso, entonces una tiene también una exigencia consigo misma y va a sentir culpa, por ejemplo, por decir, no puedo tener más hijos después del tercero porque no puedo más.
O sea, o porque no tengo ayuda económica, o porque no tengo ayuda en la casa y no doy con los lavarropas, ¿entendés? O sea, como que hay un punto también que nosotros estamos hablando de lo que se llamaba la normalización de la violencia. Eso es un término, ¿está? Entonces, lo que se llama normalization of violence o la normalización de la violencia es lo que nosotros entendemos como actos, pero de vuelta lo entendemos según nuestro punto de vista occidental, ¿ok? Pero lo que entendemos de que, por ejemplo, serían actos de violencia objetivos según punto de vista occidental, como por ejemplo darle una cachetada a la mujer si es que habló en público, pero que dentro del contexto y del marco cultural, dentro de lo que la mujer se mueve, es algo normal. ¿Ok? Como por ejemplo la castración de las mujeres, de las niñas en los mundos, en ciertos mundos musulmanes, ¿ok? Para que no sientan placer sexual, ¿ok? Hoy por hoy yo creo que casi todos podemos entender de que es un acto aberrante, pero para ellos es normal. Dentro de, por ejemplo, ahora voy a dar un caso que es un poco más sensible y es más confuso, como por ejemplo, dentro de la comunidad hasídica Gur, que es una comunidad enorme, 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 en Israel, por lo general lo que vamos a ver es que el hombre camina delante de la mujer. Sí, Eso es un estilo que ellos tienen, ¿ok? Si vos le preguntás a una mujer de Gur, ¿a vos te molesta? ¿No te sentís denigrada? ¿No te sentís disminuida? Ella te va a mirar y te va a decir tipo, no. ¿Entendés? Como no va a entender ni de lo que le estás hablando. Porque para ella esa es la manera de vivir. Y es como vos decís, natural. Raquel, así, claro, así creció y así es, ¿entendés? Ella no lo ve eso como un acto violento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo con mis ojos de uruguaya, por ejemplo, y le digo, no, discúlpame, pero vos sos una banana, ¿entendés? O sea, ¿cómo se te ocurre de que el tipo camina delante tuyo y que eso es normal y que está bien? ¿Quién se cree que es? Por ejemplo, yo voy y le voy a empezar a poner cosas en la cabeza. Lo digo así porque también hay que entender cómo decimos las cosas. Y ella de repente, es lo que se llama la denormalización de la violencia. O sea, agarrar el contexto de la normalización dentro de su cultura y empieza a verlo con ojos occidentales o con ojos que no son dentro de su cultura, lo que va a pasar es que empieza a ver un qué. ¿Qué empieza a pasar? Una separación. Es lo que Una se ve, rebeldía. perdón, Empie- es lo que se ve en poco ortodoxa. Eso se ve claramente, esa serie, esa situación, que En la poco chica ortodoxa, yo está tengo dentro, una crítica muy grande porque para mí poco ortodoxa no define lo que realmente pasa en las comunidades. Me parece que es un caso triste, complicado, sí, basado en una vida complicada también. No es como un caso específicamente. Hay cosas que seguramente son así, pero como que hay que también entender de cómo creció la chica, o sea, como que ujú, creció prácticamente sin padres, con un padre borracho, o sea, también había cosas como que se llama un background familiar muy, muy, muy complicado, ¿ok? claro, Eh, yo, perdón, yo me refería a la separación, a la división, cómo exacto, hay ella un se quiebre. separó de la Claro. comunidad para tener otra vida, digamos, Exactamente, hay un eso, quiebre, o sea, empieza a sí. haber un quiebre y empiezan a haber dudas y empiezan a haber situaciones en las cuales yo me empiezo a cuestionar, por ejemplo, incluso empiezo a hablar con mi marido, me gustaría a lo mejor que caminemos juntos. ¿Y qué va a pasar con el marido? Lo van a No va a excluir entender nada, también. no va a No lo va a entender nada. aceptar. Y no solamente que no lo va a aceptar, sino que además, no sé si no lo va a aceptar. Yo creo que hoy por hoy hay una apertura muy grande dentro del mundo religioso con respecto a la comunicación de pareja y como tratar de hablar las cosas un poco más. Pero también eso ya no pasa por un tema cultural, pasa por un tema de personalidad. Cuánto la persona puede ser una persona flexible y cuánto puede ser empática, ¿no? Con el otro. Pero, por ejemplo, lo que pueden empezar a pensar es que ella, ciertas normas que son de su comunidad, de repente ella se va a sentir alienada de su propia comunidad, lo cual lo que va a crear es un sentido de soledad, de falta de identificación, o sea, todo lo que nosotros antes hablamos, de que son las partes positivas de vivir en comunidad, ella lo va a sentir como que empieza a estar alejada de toda esa situación y se empieza a quedar cada vez más sola. Lo cual, dentro de los marcos de violencia, por ejemplo, lo último que queremos
es que la mujer se quede sola o se quede alienada de la comunidad. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de hacer es, por ejemplo, lo primero que hay que hacer siempre es lo siguiente. Aquellas mujeres de ustedes que son terapeutas y que trabajan con mujeres, por ejemplo, lo primero que siempre tenemos que hacer es preguntarle a la mujer, contame de tu comunidad, contame cómo funciona, ¿ok? Claro, Empecé a entender primero que nada, ok, contame un poco de dónde venís, quién sos, cómo se manejan las cosas, ok, con quién por lo general se resuelven los conflictos, con quién hablas cuando tienes un problema. Por lo general, dentro de las comunidades religiosas se habla con el rabo, con el rabanit, ok, por lo general. Y dentro de ese lugar, muchas veces nos vamos a encontrar con otro problema. Y es que muchos, digo muchos porque hoy por hoy también hay muchos que no, pero hay muchos rabanín que hasta hoy en día todavía no entienden y no conocen la diferencia entre un problema de Shalom Bait y un problema de violencia. Y por lo general, como todo el judaísmo, que de vuelta es una comunidad colectivista, ¿ok? Donde el enfoque es en lo colectivo y en la familia y no en lo individual, por lo general, siempre la guilla va a ser, aparte está escrito, yo no me acuerdo si es, en dónde exacto, pero hay varios escritos, que uno tiene que hacer lo imposible para salvar una pareja. Y que al contrario, que el divorcio crea que el altar llore, o sea, como que es una destrucción del templo, de vuelta. Entonces, lo que pasa es que nadie dentro del mundo religioso, por lo general, quiere sentirse responsable por hacer algo que dentro del marco, por así decirlo, de fe, no solamente estaría haciendo una transgresión, sino que además a nivel ético es algo que no es ético, ¿entendés? O sea, no pasa solamente por una transgresión religiosa, sino que además estás haciéndole un mal a la pareja o a la persona, ¿entendés? No solo, no lo estás ayudando al final. Entonces se yo hace lo creo, imposible. ¿Mm? no, yo creo que además de saber cómo es la comunidad, cómo se posiciona uno. Yo no atiendo a ninguna familia más datí en pantalones, por ejemplo. Uso pollera, me visto en forma recatada. No uso peluca, pero me ato mi cabello con un pañuelo atrás. Trato de que el consultorio tenga ciertas condiciones, la distancia de los sillones, el saludo a los hombres, el saludo a la mujer. Yo creo que no es solamente del lado de los consultantes, sino también de la posición de uno, que uno tiene que estar dispuesto a ciertas modificaciones para tratar de que el otro se sienta cómodo. 100%, Mónica, me robaste la última parte, pero te lo agradezco que lo trajiste. Porque esa es la experiencia. 100%, Yo 100%. me acuerdo que hasta cuando me preguntaron cuánto es, abrí una cajita que tenía en el escritorio y que me coloquen el dinero ahí para que no tenga que tocar mi mano. Y me Wow. parece que son todas pautas que tenemos que saber. Ok, perfecto. Exactamente eso. Justamente la escultura que es, la terapia que es culturalmente sensible, también además de tomar en cuenta de los rasgos culturales, hay que tomar físicamente también en cuenta de que, por ejemplo, como vos decís perfectamente, uno de los temas más complicados, por ejemplo, de ir a buscar ayuda, es que si la pareja, por ejemplo, como pareja, están de acuerdo en ir a una terapia, pero la mujer no está vestida recatada, el hombre no va a ir. Entonces, acá lo que se hace mucho, muchas de las terapeutas o la mayoría de las terapeutas que viven en la parte central de Israel, por ejemplo, son de Tel Aviv, de Ramat Gan y todo eso, y no son religiosas, ¿ok? Pero cuando trabajan en Bnei Brak, por ejemplo, o en Kiryat Sefer, que son ciudades 100% básicamente ultraortodoxas hoy por hoy, se visten recatadamente,
¿ok? Se visten recatadamente y además no solamente hay un punto de vista de la vestimenta física, ¿ok? Sino que incluso, por ejemplo, acá, en donde yo enseño, que es el SNF de la Universidad de Haifa, pero tienen un SNF en Bnei Brak para chicas religiosas, ¿ok? Tienen un branch, no sé cómo se dice, Una rama. una rama, ahí va, de la Universidad de Haifa, que yo enseño ahí. Entonces, aparte de mí y otra chica que es religiosa, pero que no se cubre el pelo, o sea, es religiosa, tipo que cumple Shabbat y eso, todo el staff no es religioso. Y todas vienen vestidas recatadas. Y hay un código de vestimenta por respeto también a las estudiantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como tú estabas diciendo, Mónica, cuando nosotros atendemos a un cliente o a un paciente, como le llamen ustedes, que tiene ciertas limitaciones con ciertas cosas, lo hacemos por el paciente porque si no el paciente tampoco va a poder confiar en nosotros y no se va a poder abrir a nosotros. ¿Ok? Entonces, no solamente cómo ponemos los sillones, incluso, por ejemplo, los cuadros que tenemos colgados, eh, tener, por ejemplo, vasos desechables y no vasos de vidrio. O sea, hay mil y un detalles, por ejemplo, de cosas que podemos hacer para ayudar a que la consulta sea más aprovechable, como que bajar esas barreras que al final son físicas. Y además de todo, hay una cuestión de el lenguaje, que eso no es mínimo ni un poco. El lenguaje jaredí o el lenguaje religioso es un lenguaje en sí mismo, no es un hebreo común y corriente. Hay estilos, hay palabras, por ejemplo, Argeli se ríe. Hay, por ejemplo, me acuerdo que una supervisora que tuve, que era religiosa, pero era religiosa de Atile Umi, ¿ok? Como de la rama más sionista, por ejemplo, ¿no? No era ortodoxa. Le dijo a un paciente que sí es ortodoxo, o sea, jaredí, que se siente sobre el tusik, ¿no? Como sentate en la cola, le usó la palabra tusik. Y dentro del marco ortodoxo, esa palabra, así como por ejemplo No. las necesidades del baño, no se puede decir kaki y pipi, por ejemplo, tienen palabras específicas. Y cuando ella le dijo, y el papá estaba escuchando, que le dice tusik al nene, que es como decir, no sé, la cola, ¿ok? No es una mala palabra. Terminó la sesión, el papá le dijo muchas gracias, no vamos a volver. ¿Por qué? Porque no entendiste nada. Nosotros no hablamos así, no queremos que nuestros hijos estén expuestos a cierto vocabulario o a ciertas expresiones y vos no entendiste. Entonces no podés trabajar con nuestro hijo porque después él va a ir al colegio, va a decir tú sí, y a mí me va a llamar el, el, el- el director del colegio, ¿entendés? De que mi hijo está teniendo exposición a un mundo que no debe tener exposición. Dentro de este lugar, lo que nosotros pensemos y sintamos con respecto a cuánto los padres o a cuánto la comunidad decide encerrarse en sí misma y no tener ninguna exposición al mundo externo, no nos incumbe. Es un tema de ellos. Y si nosotros queremos ayudar, tenemos que trabajar sabiendo y aprendiendo y siendo flexible dentro de su lenguaje, su modo de vida y sus necesidades culturales. ¿Ok? Como por ejemplo, a esta mujer que dice, yo no puedo hablar con esta mora, ¿ok? Yo no puedo ir a hablar con ella. En lugar de decirle, ay, pero ¿qué es lo que va a pasar? Pero no tenés otra, o bueno, pero es lo que hay que entenderla. Hay que entenderla y hay que estar con ella desde ese lugar de soledad, por ejemplo, desde ese lugar de impotencia. ¿Ok? De estar sola con una situación que es insoportable y que no tengo quien me ayude, porque buscar ayuda en un caso así va a ser peor que quedarme en la situación en la que estoy. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, tratar de pensar con ella qué son las cosas que sí podría hacer y es algo que nosotros llamamos hacer el mapa, el network map. Network es como las redes sociales. ¿Ok? ¿Qué significa hacer la red social? Por ejemplo, le damos una hoja y le pedimos que dibuje con símbolos quiénes son las personas cercanas en su vida, que ella confíe y que ella quiere. ¿Ok? Y que según la cercanía de los objetos, ella identifique
la cercanía que tiene con esa persona. Por ejemplo, si su persona más cercana es su mamá, por así decirlo, entonces va a poner un redondelito al lado de otro redondelito. Y si en este minuto puso a su marido, pero lo puso más lejos, entonces entendemos que las relaciones son más distantes. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, para empezar, le damos a ella también la oportunidad, y no se hace en 5 minutos, se hace en una sesión entera. ¿Ok? Pensá bien, pueden ser amigas, pueden ser un doctor, pueden ser todas las personas que conoces en tu vida, trata de ponerlas en un mapa y después de eso tratamos de identificar dentro de todas esas personas si hay alguien que no quiero que esté en mi vida pero que está, ¿ok? Y dentro de todas esas personas también cuál de ellas es alguien en la cual yo puedo confiar. No que me puede ayudar, pero que puedo confiar. Lo que tratamos de hacer en estos casos es justamente dentro del marco cultural y respetando las limitaciones culturales, es tratar de ayudar a la mujer a bajar el nivel de soledad y poder compartir con alguien que no sea solamente su terapeuta para tener apoyo emocional, que no esté sola. Entonces, si hacemos un resumen más o menos, porque quiero dar lugar a preguntas, de lo que hablamos hoy, creo que hoy, aparte de, bueno, todo lo que aprendimos hasta ahora, es una de las clases más importantes porque no solamente hay que saber lo que hacer, sino que cómo hacerlo, porque uno puede saber exactamente qué ingredientes poner en una torta, pero si no sabes hacerla, entonces arruinaste la torta. Y de la misma manera nosotros tenemos que saber de que cada comunidad, así sea nosotras como amigas o como terapeutas o como madres o como hijas o como primas, no importa el papel que estemos cumpliendo, cuando nosotros identificamos a otra mujer que está pasando por un momento complicado o de violencia, antes de ofrecer ayuda o antes de ofrecer cualquier cosa que sea, tenemos que entender primero de dónde viene esta persona, cuáles son sus creencias culturales y religiosas, ponernos en un lugar absolutamente de recibir, como de ajalá, como de contención y no de juzgación, o sea, no de juzgarla si esto es retrógrado o si esto está bien o si esto está mal. Esto es lo que es. No decidir por ella, como también dijimos en la clase pasada, sino que pensar con ella. ¿Ok? Tratar de ayudarla a reconocer personas en su vida en las cuales ella puede confiar. Eso también es importante, tratar de entender junto con ella también, por ejemplo, cómo se maneja su comunidad y quién dentro de la comunidad es una persona que ella puede confiar, porque a lo mejor no va a ser el rab, porque a lo mejor el rab le dijo 40.000 veces, vos tenés que levantar, ¿cómo se dice? Vos tenés que ser flexible y vos sos la que tenés que dar el brazo a torcer acá por Shalom Bay, pero ella ya no le va a eso. Entonces, ese rabino obviamente no va a ser la persona, pero ¿qué, por ejemplo, autoridad le puede ayudar y la puede contener para darle lo que se llama una contención autoritativa? ¿Se entiende? No sé si lo dije bien en español. Que le dé que le dé una espalda, ¿cómo se dice un gab? Una Un protección. respaldo. Que le dé una Un respaldo, jerarquía. eso, perfecto. Un respaldo, por ejemplo, de autoridad es súper importante en estos casos, porque estas mujeres también, no solamente que no confían en sí mismas, sino que además, de vuelta, están pasando por un lugar de que necesitan también como alguien con un lugar más autoritativo que les dé el ok, vos podés hacer esto, ¿ok? Dentro de cuando busquemos a una persona así, hay que tratar también de ver que sea una persona que entienda sobre el tema de violencia familiar, ¿ok? No puede, o sea, de vuelta, puede ser un rabino excelente, pero que si no entiende nada de lo que ella está pasando, al final, lamentablemente, le va a dar un muy mal consejo que la va a poner en un peor lugar. No es que lo hacen por gusto, porque ningún rabino va a decir, te tenés que bancar la violencia, pero es que la manera de entenderlo, de cómo se maneja la violencia y cómo él tiene que cambiar y decirle a él, ahora le compras flores, no es lo que ella necesita, no necesita las flores de él. Necesita que la respete, que no la insulte, que la casa sea un lugar seguro emocionalmente para todos, ¿entiende? Entonces, las técnicas van a ser diferentes. Y además también, como dijo Mónica antes, que fue justo dio en el clavo, también como, más que nada, si tenemos, nosotras cumplimos un papel, por ejemplo, dentro de la comunidad y queremos ayudar a una mujer o a una pareja, es importante también no solamente entender las especificaciones culturales, sino que también respetarlas. Como por ejemplo, tratar de vestirse acuerdo
a las normas de la tzniut, del recato. Por ejemplo, si tenés una foto de Clint del beso, hay que sacarlo, ¿ok? Hay que tratar de poner flores, por ejemplo, que es algo que no tiene ningún problema con nada. Hay que también, por ejemplo, respetar lo que llaman las separaciones físicas con el hombre, que por ejemplo el hombre no se siente cerca tuyo, sino que más lejos. Y hay que también entender de que no sé bien cómo es en Argentina, pero acá a mí me toca ver día a día básicamente que los hombres no me miran. Muchas veces miran para abajo cuando me hablan y entender que no es por falta de respeto. ¿Ok? No es por falta de respeto, así ellos acostumbran, es lo que se llama el cuidado de los ojos. Y también les quiero decir, para terminar más o menos el tema, de que errar es humano, todos metemos la pata, está bien también pedir perdón después o que no sabía, y yo creo que para prevenir, ¿no? Como estas situaciones que son un poco incómodas, no tengan vergüenza de preguntar. Por ejemplo, esto está bien si lo hago así, está bien si hablo de esta manera, está bien si, por ejemplo, hablo abierto del tema sexual o prefieren, por ejemplo, acá en muchas comunidades, cuando yo he dado clases sobre lo que se llama Muganut, que es como la protección contra abuso sexual, lo único que no digo es la palabra sexual. O sea, como que busco 150 maneras también de hablar para que la comunidad pueda escuchar, porque si voy a empezar a hablar abiertamente del tema, sé que ellos Se no pueden escapan. contener una cosa así, porque no es correcto, según ellos. Entonces, como que también trato yo de tratar de flexibilizarme y de yo como de yo tratar de integrarme también las necesidades de ellos. Entonces, acá de la misma manera, tipo, dijimos que también está el tema físico, está el tema externo, está el tema del habla, ¿ok? Y está el tema de entender la cultura del otro y de respetarla. No la tienen que aceptar, pero sí respetar, ¿ok? Y tratar de trabajar con la persona según sus limitaciones y según las cosas que también puede llegar a tener dentro de la comunidad. O sea, cuanto más podamos ayudar a la mujer a trabajar dentro de la comunidad y con el apoyo de la comunidad, va a haber mucho más, vamos a ver mucho más, ¿cómo se dice esto? Success, éxito en la Resultados. ayuda, así sea a la pareja o así sea que ella se tenga que separar, pero que es muy diferente separarse sola y quedar como un outcast de la comunidad y tener que irte de tu comunidad sola, que si te tenés que separar y te quedas con el apoyo de la comunidad. Son dos vidas totalmente diferentes para ella y para sus hijos. ¿Ok? Pero Así que eso bueno, también es la condena del marido socialmente, ¿no? sí y no, sí y no. O sea, eso es como todo. Hay comunidades, está escrito en la Gemara exactamente que un hombre que es violento con su mujer no se le puede permitir ser parte de un minyan, por ejemplo. Si hoy por hoy eso se cumple, yo creo que no estoy segura, pero sí sé con seguridad de que en muchas comunidades que los hombres no dan get, por ejemplo, que son los que llaman los sarbanei get, que dejan a las mujeres a gunot por años, no se les permite, y ponen pósters y está permitido, que a esta persona no se le permite ir a rezar a esa sinagoga. ¿Ok? Yo te Que quería eso para... comentar una cosa que estaba levantando la mano, ¿puede ser? Sí, perdón. Sí, sí. Eh, yo también viví en una comunidad que tenía límites o limitaciones, porque ¿cómo se llama? La ascensión social tenía que ver con el poder económico. Y los que tenían menos poder económico eran expulsados de la, digamos, Mm, comunidad, no sé cómo llamarlo. Entonces mi sí. mamá no se separaba porque iba a perder el estatus económico. ¿Seguro? Seguro, o sea, todo es lo que estoy diciendo, pero ir, por ejemplo, y decirle a una mujer, ah, bueno, pero es que entonces vos querés que te peguen o a vos te gusta que te traten mal. Es un horror porque no hay que devaluar por un segundo también de que hay muchas mujeres que de verdad el estatus económico o el estatus social va mucho más allá, tipo, del respeto o que no respetan. Es todo, como dijimos antes, que la comunidad es la identificación, la identidad de una persona. O sea, si de por sí en un marco no religioso, en un marco común y corriente, el divorcio crea lo que se llama una crisis de identidad, dentro de una comunidad, un
divorcio o una separación no solamente crea una crisis de identidad con respecto, antes estaba casada, ahora estoy divorciada, sino que además crea una crisis de identidad mucho más amplia con respecto a toda la comunidad y a mi lugar en el mundo. Pero Es a como mí que quedé también me sola, pasaba. En seguro, mi comunidad también pasaba. Uno era excluido y perdía sus valores, porque el valor era el dinero. pero no solamente quedas excluido, o sea, claro, o sea, y en ese sentido después quedas solo, y eso es insoportable, nadie puede al Claro. Y final todos te quedarse tienen solo. lástima. Pero también quería comentar que mi psicoanalista, porque el ambiente tenía que ver con los psicoanalistas, que yo ahora que lo pienso, era con el Imperio Romano que los griegos educaban a los hijos de los romanos. Entonces la cultura de los chicos era diferente de la de los padres. Me olvidé. Bueno, Que mi psicoanalista me preguntó una vez si yo quería denunciar a mis padres. Y me dijo, ¿y qué va a pasar? Y vas a ir a un orfanato, me dijo. es verdad, o sea, todo ese tipo de cosas, también cuando hablamos de abuso sexual, ir y denunciar al familiar o a los padres que son abusivos o lo que sea, de vuelta, lo digo en media palabra, es exactamente lo mismo. Todo hay que tomarlo en cuenta. Hay cosas que son ley y hay que hacerlas, pero hay cosas también que también dentro de la ley hay que tomar en cuenta de cómo se hacen, ¿ok? Porque ir y tirar a la persona, tipo, anda y denuncia y hace un lío bárbaro y después que se te venga el mundo encima, sola, con todo, no me parece que tampoco sea la manera. Y por eso, No, en el chat, justamente, que es lo que vamos a hablar la próxima, si Dios quiere, la próxima charla, de todas las cosas, por ejemplo, que las diferentes ayudas que hay en Argentina y específicamente cómo Coli ya puede ayudar y acompañar no solamente a las personas que son víctimas, sino también a las personas que están al lado de ellas. ¿Ok? Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para la bueno, muchas próxima. gracias. Así que muchas gracias a todas, Rageli, Malena, Sheila. Gracias a todas. Gracias, Ayala. Gracias. Hasta la Muchas próxima. Hasta la próxima. gracias. Vale, bye bye. Gracias. Lil.